¿Te has preguntado qué es todo lo que vive en tu cuerpo? El día de hoy en Ciencia y Tecnología tendremos el documental Tú eres un planeta. Y para comentarnos qué es todo lo que vive en nuestro cuerpo, tendremos aquí al doctor José Arturo Martínez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Omar. Quien es especialista en enfermedades infecciosas y jefe de microbiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Omar Velasco, están en TV UNAM. Ya estamos de regreso y tenemos como invitado al doctor José Arturo Martínez, quien es especialista en enfermedades infecciosas y jefe de microbiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, bienvenido por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Omar, por la invitación. Doctor, en este programa, Tú eres un planeta, vemos cómo hay un tipo de bacterias, hay un tipo de virus y hay un tipo de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. ¿Cómo es esta fauna que vive dentro de nuestro cuerpo? Claro, es muy interesante, la verdad, la microbiología, el microbioma, que así le llamamos los médicos, de nuestro cuerpo, que básicamente son virus, bacterias, hongos, parásitos que viven dentro de él, pues es como una selva, como tú bien lo dices, porque son micromundos dentro de nuestro cuerpo que lo habitan, que viven y que pueden hacer diversas cosas dentro de él. La mayor parte de ellas cosas benéficas y en algunas ocasiones, no tan raras ya, pueden ser cosas malas como causantes de enfermedad. Lo importante de todo esto es saber que estos microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo los obtenemos desde el nacimiento, desde que atravesamos el canal del parto al nacer, es cuando tenemos el primer contacto con esta fauna que tú le llamas dentro de nuestro cuerpo. Doctor, entonces, por ejemplo, las bacterias, no todas las bacterias son malas. Claro, no todas las bacterias son malas. De hecho, desde que nosotros tenemos este primer contacto, lo primero que hacemos es empezar a deglutir este tipo de bacterias que van a formar, ya en caso de nuestro intestino, nuestra flora intestinal. Con el paso del tiempo, esa flora va madurando y sirve para muchas cosas el tener una flora, hablando en este caso de bacterias, que nos van a ayudar principalmente desde el inicio a reforzar nuestro sistema inmunológico, a que nuestro sistema inmune empiece a reconocer qué es bueno, qué es malo y empecemos a tener una simbiosis con estas bacterias para actuar en armonía, porque nosotros les servimos a ellas y ellas nos sirven a nosotros. Una, como te comentaba, es reforzar nuestro sistema inmunológico, tener mayor número de defensas para que cuando realmente caiga un número importante de estas bacterias, nuestro cuerpo pueda resistir que esas bacterias no sobrepasen al otro estadio de una flora normal a ser una flora que causa una cantidad de bacterias que causa enfermedad. Y aparte de reforzar el sistema inmunológico, tienen muchas otras funciones. Un ejemplo, nos ayudan a la coagulación, a la producción de vitamina K, a absorber el ácido fólico, a regular el metabolismo en el intestino, nos ayudan muchísimo a que no caigan otras bacterias que realmente sí no viven en nuestro cuerpo, que lo lleguen a sobrepoblar y nos causen enfermedades. Entonces, finalmente tenemos una cantidad de millones de bacterias dentro del sistema gastrointestinal que actúan en equilibrio, en colaboración, para que no caigan otras bacterias, para que tu sistema inmunológico se refuerce y para que obtengas muchas otras cosas como metabolitos, como la vitamina K, para tus procesos normales, para el funcionamiento del cuerpo. Doctor, nos acaba de decir que si bien no todas las bacterias son malas, hay un momento en donde invaden al cuerpo estas bacterias. Así es, eso es una pregunta básica, es muy importante para nosotros como médicos y para la población en general, porque hoy en día el primer mecanismo en que puedes romper ese equilibrio entre tu flora normal, gastrointestinal, de la piel, de la boca, del pulmón, de la garganta, de donde quiera que haya bacterias, parásitos, virus, hongos, la primer forma hoy en día de romper con ese equilibrio es lo que todos conocemos hoy como la mala medicación o la mala praxis de usar medicamentos antiinfecciosos, principalmente antibióticos. Todas aquellas personas que toman antibióticos cuando no están indicados, que no van con el especialista, que toman antibióticos en dosis inadecuadas, días inadecuados, o que realmente son antibióticos que quedan en la casa y te lo están dando porque crees que te estás enfermando, pues lo único que haces con ese antibiótico a lo mejor ni siquiera es la bacteria lo que te está causando enfermedad, el hongo, el virus, lo que sea, y lo único que haces con ese antibiótico es
destruir las bacterias normales de tu flora, y en ese momento, cuando empiezas a destruir bacterias, los antibióticos no destruyen todas las bacterias en general, actúan en cierta población de bacterias. Entonces, al quitar ese equilibrio y matar las bacterias con un antibiótico que son específicas para esas bacterias, empiezan a crecer y a sobrepoblar otro tipo de bacterias, que finalmente rompes ese equilibrio y esas bacterias, en vez de ser buenas, van a ser malas, porque te van a cambiar el pH, te van a cambiar la inflamación, te van a cambiar el estado inmunológico, y pueden pasar muchas cosas muy graves. El ejemplo claro que llega a ver mucho en el hospital: das mucho antibiótico para una infección, más de 10, 15 días, quitas toda tu flora intestinal y crece una bacteria muy mala, que nosotros en el hospital, en la medicina, le llamamos el Clostridium difficile. Esta bacteria a veces puede estar en tu colon normalmente, pero cuando sobrepobla después de que das mucho antibiótico, esta bacteria da diarreas impresionantes, te pone muy enfermo, te distiende mucho el abdomen y puede llevarte a la muerte. Entonces, muchas veces el no tener un equilibrio te puede llevar a estas situaciones tan graves. También nos acaba de comentar, doctor, que es el uso de los antibióticos el que puede llegar a ser incluso malo para nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona un antibiótico? Un antibiótico tiene mecanismos de acción que así le llamamos muy específicos. Entonces, el antibiótico actúa a diferentes niveles en la bacteria. Puede ser en su estructura, que es lo más importante, y a veces los antibióticos no actúan en tus células, son más específicos para bacterias. Lo más frecuente es que detienen su metabolismo y las paran, o algunas de ellas destruyen la capa externa de las bacterias sin que puedan volver a reproducirse, dividirse. Entonces, a los antibióticos, como les comenté hace rato, no siempre actúan a nivel parejo con todas las bacterias. Son muy específicas para algunas bacterias. Algunos antibióticos son específicos para bacterias del colon, otros para bacterias de la garganta, otros para el sistema nervioso, otro para cuando afectan el hígado, y dentro del colon puedes encontrar diversos tipos de bacterias. Entonces, los antibióticos están dirigidos muchas veces contra especies particulares de bacterias. Entonces, cuando piensas que un antibiótico te va a arrasar con todas las infecciones que tienes en diferentes sitios, pues eso realmente no es cierto. Y bueno, en este documental vemos que entre todas las cosas que habitan en nuestro cuerpo hay bacterias y virus. ¿Cuál sería como que la diferencia entre estos dos organismos? Eso es muy importante también. Tenemos diferentes cosas que pueden vivir en nuestro cuerpo, normalmente a la biota, y tenemos desde organismos unicelulares, que son una sola célula, hasta los pluricelulares, que son varias células y que son organismos complejos como tú y yo. Las unicelulares normalmente son bacterias. Es una sola célula que se está dividiendo, tiene procesos metabólicos y finalmente destruyen tu cuerpo por estar interfiriendo con el equilibrio. Pero, por ejemplo, los hongos y los parásitos ya son organismos que están constituidos por un número diverso de células, desde multicélulas, 100, 200 células, hasta millones de células. Un ejemplo, pues las Taenia solium, que son los que le llaman la solitaria, así en el nombre coloquial, y que son parásitos muy largos que pueden llegar a medir 2 metros y están dentro de tu intestino. Y puede estar ahí la solitaria sola, la Taenia solium, y no causante enfermedad, pero cuando empiezan a haber 2 Taenia solium, 3 tenias, pues ya te empiezan a causar enfermedad. Entonces, la diferencia que tú preguntabas es que una bacteria puede ser una célula y es microscópica y es un parte de tu flora, y puedes tener un parásito que tiene muchas células y es parte de tu flora también, y la diferencia es en tamaños, en cómo se reproducen dentro de tu cuerpo. Las bacterias normalmente se dividen como una célula y no hay otra forma de división, pero un parásito muchas veces son tan complejos que tienen que tener actividad sexual dentro de tu intestino para poder reproducirse y poder tener mayor número de organismos dentro de tu cuerpo. Entonces, la diferencia es en cuanto a tamaño, reproducción, vida sexual, en cuanto a número, en cuanto a qué órganos quieren estar, etcétera, etcétera. No, estaba comentando ahorita, y algo que no se trata como tal en el documental, es que habitan hongos en nuestro cuerpo. Claro, hay muchos hongos que son parte importante de nuestro cuerpo. Donde más frecuentemente tenemos hongos, y que uno de ellos es el más frecuente, se llama la cándida, y la llegamos a tener en la boca, en el intestino está lleno de cándidas, en las mujeres, en la vagina tienen normalmente cándidas. Entonces, un ejemplo claro de este hongo es que las mujeres, cuando tienen su periodo, la menstruación, cambios hormonales, pueden a veces sobrepoblarse de la cándida, y no quiere decir que hayas tenido un factor para tener esa infección, meramente el cambio de pH en la vagina, el uso a veces de anticonceptivos, los cambios hormonales, hacen que cambie toda la morfología y los líquidos de la vagina,
y pueden cambiar las bacterias y los hongos y pueden sobrepoblar. Entonces tenemos hongos también en la piel, a veces que los hongos que le llaman los mohos, que a veces crecen en la fruta, la verdura, los podemos llegar a tener en la piel, en el cuero cabelludo, pero en cantidades mínimas. Entonces a veces esos hongos realmente no causan ninguna enfermedad, pero están dentro de nosotros. Pero, por ejemplo, la cándida, en pacientes que les bajan mucho las defensas, son mortales. Pacientes de trasplante, pacientes de VIH-Sida, pacientes que reciben quimioterapias en leucemias. La cándida es uno de los principales hongos que lleva a la muerte a este tipo de pacientes. Y bueno, también estamos hablando al respecto de cómo estos parásitos llegan a nuestro cuerpo. Esta inclusión, esta conexión parasitaria es común dentro del ser humano. Claro, hay parásitos, hay bacterias, hay hongos que tienen que tener una conexión forzosa con el organismo, porque sin ellos, por ejemplo, las bacterias y la producción de vitamina K, que es el claro ejemplo, no podremos sobrevivir. La vitamina K es un metabolito fundamental para el cuerpo, para la coagulación. Sin esto nosotros pues no podremos realmente existir. O sea, desde ahí tenemos ese claro ejemplo de la relación simbiótica de ayuda mutua entre una bacteria y el organismo humano. Por ejemplo, el organismo, estas bacterias les ayuda pues proveyéndoles de metabolitos, de azúcar, vitaminas para su división. Y a veces mientras tengamos el equilibrio entre la bacteria y nosotros, pues no va a pasar realmente nada. Por ejemplo, hay parásitos que viven dentro de nuestra piel, en el cuero cabelludo, que realmente no afectan en nada y no hacemos una relación simbiótica, pero estamos parasitados sin necesidad de llegar a la infección, a la enfermedad. Hay otras bacterias, por ejemplo, que viven en nuestra flora normal de la cavidad oral y a veces nos sirven bastante para producir defensas contra otras bacterias que lleguemos a deglutir. Entonces, si no tuviéramos esas bacterias, nosotros no tendríamos mecanismos de defensa ya listos ahí para bacterias que realmente causan enfermedad en el humano. Estas bacterias nos comentaba que tienen que estar en un equilibrio. ¿Cómo se rompe este equilibrio? Este equilibrio hoy en día, te comentaba al principio, una de las causas más frecuentes de romper el equilibrio es el uso de antibióticos, pero gracias al avance de la medicina podemos decir que hoy en día hay muchas otras formas de romper el equilibrio. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen leucemias, les tienes que dar quimioterapias. Las quimioterapias son medicamentos que destruyen tu sistema inmunológico porque realmente es lo que quieres hacer. En el caso del trasplante es para que tu sistema inmunológico no rechace el órgano. Y en el caso de la leucemia es porque tienes un exceso de defensas y quieres destruir esas defensas en exceso. Pero con estos medicamentos te pasas de la raya y llegas a destruir hasta las defensas buenas. Entonces, una forma muy importante de la disrupción de este equilibrio, pues es dar estos medicamentos que les llamamos inmunológicos, como inmunoterapia, destruyen las defensas, y como no hay defensas, esa flora normal buena que tenías empieza a proliferar, y empiezan a proliferar en exceso. Y esa proliferación en exceso no siempre va a ser homogénea, o sea, no todas las bacterias van a proliferar a la par. Entonces, a veces van a empezar a proliferar las que tengan mayor capacidad de supervivencia, mayor patogenicidad, o sea, que sean más agresivas. Y finalmente te van a causar una enfermedad. Un ejemplo claro son estas quimioterapias que les dan a los pacientes de leucemia, destruyen la mucosa intestinal y las defensas la quimioterapia, y las bacterias que tienen normalmente en el intestino se salen del colon y se meten a la sangre y andan por todo el cuerpo. Entonces, una bacteria que la tenías confinada al intestino se va a la sangre, al cerebro, al pulmón, al hígado, y es un desastre. Entonces, una de las formas en que podemos romper este equilibrio. Otra importante es la nutrición, el no comer bien, el comer cosas en la calle, el comer cosas contaminadas, el comer, por ejemplo, en lugares donde no se lavan las manos, donde se defeca al aire libre y está cerca el puesto de comida, pues todo eso te trae bacterias que no son buenas para el organismo. El estar comiendo estas bacterias finalmente sobrepoblan tu intestino y destruyen tu flora normal. Doctor, y como conclusión en 30 segundos, ¿podría decirnos cuál es la importancia de conocer estas bacterias, este comportamiento de las mismas? La importancia, y como especialista en enfermedades infecciosas y que me llegan muchos pacientes luego a la consulta, es que se espantan porque tienen bacterias en la garganta, en la vagina, les sale a veces cultivos, están cultivando la gente y van al especialista porque les salió algo, y realmente esas bacterias a veces no están causando ninguna enfermedad, son parte de nuestra flora y ellos quieren eliminarlos forzosamente con algún antibiótico, algún antiviral, algún antimicótico. No es necesario. O sea, si tienen datos clínicos de una enfermedad infecciosa, acudir con el especialista para recibir tratamiento. Pero si no,
Yo digo que la microbiota, la flora normal del cuerpo es parte de ti y te está ayudando a muchos procesos naturales de la vida diaria, de tu metabolismo y cómo llevar la vida y vivir en una simbiosis con las bacterias, virus, parásitos y hongos. Doctor, muchísimas gracias por esta plática, estuvo bastante interesante. Gracias a ti, Omar. Y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Omar Velasco y recuerden también que si van a mirar, que sea a través de TV UNAM.